Muy buenos días. En este viernes 29 ya estamos llegando al fin del mes. Celebramos a Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, que es la patrona de Europa, además. Y continuamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo se fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿pero qué es esto para tantos? Dijo Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastas con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte, él solo. Palabra del Señor. Este pasaje a mí me resuena por muchos lados. Primero porque el Santo Padre hace ya unos 30 años, un poquito más, le entregó a la custodia del camino neocatecumenal, de esta pastoral, le entregó un terreno con la misión de construir una casa que fuese una casa de acogida para intentar una unión entre las 3 religiones monoteístas: los judíos, nuestros hermanos mayores, y los musulmanes, nuestros hermanos disidentes, pero que todos somos descendientes de Abraham. Los musulmanes descienden de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con la esclava. Los judíos son los descendientes de Isaac, que es el hijo de la promesa. Y nosotros somos los descendientes de Abraham por este injerto de este olivo silvestre que somos los paganos en la fe, en los que creen en Jesucristo el Señor. Y precisamente este evangelio transcurre en ese lugar. ¿Qué vemos aquí? Varias cosas interesantes. Primero, que el Señor nos devuelve, estando ya esperando el Espíritu Santo, el Señor nos devuelve a días cercanos a su Pascua. Es decir, hacemos un viaje en el tiempo. ¿Para qué? Para que nos recordemos lo que hace el Señor y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Primero que nada, hay una cosa que a mí me encanta. Dice, eran los hombres unos 5,000. ¿No había mujeres entonces? ¡Uy! Los de la ideología de género estarían pero furiosos. Las feministas estarían alegando contra este pasaje, que no las toman en cuenta. Pero es que habían hombres y mujeres. Cuando dice eran unos 5,000 los hombres, está hablando de los seres humanos, de las gentes. Después lo dice abajo, la gente se asombraba. Porque Dios creó al hombre, macho y hembra lo creó. Entonces, cuando se habla de hombre en la iglesia y cuando hablamos de hombre, no estamos haciendo discriminación. Ese sexismo estúpido de la ideología de género no tiene sentido. Al contrario, es mucho más discriminatorio hablar de hermanos y hermanas como que hubiera que incluirlas porque son poquita cosa, entonces incluyámoslas para que se note de verdad la igualdad. No. Cuando nosotros hablamos de hermanos, estamos incluyendo machos y hembras. El lenguaje inclusivo es una verdadera estupidez, y que lo hayamos acogido nosotros en la iglesia es un desconocimiento de nuestra fe y de la esencia misma del ser humano. Eso por un lado. Me encanta que el evangelista diga eran 5,000 los hombres. Segundo,
Vemos acá a uno que tenemos que tener siempre presente, que es Andrés, el hermano de Simón Pedro. Vale decir, metafóricamente, tú, yo y cualquiera que sea cristiano es Andrés o está llamado a ser Andrés, el hermano de Simón Pedro, que simbólicamente es el Papa. Vale decir, cualquier cristiano está llamado a ser aquel que esté atento para dar soluciones, para buscar soluciones, que ese es el rol de Andrés. Andrés es el que va a buscar a su hermano y dice, hemos hallado al Mesías. Andrés es el que dice, acá hay un chico que tiene 5 panes y 2 peces. Andrés es aquel que diríamos es un contemplativo de la vida que está atento para cubrir las necesidades de los que los rodean. Que esa es la misión nuestra como cristianos. Por eso es tan importante formarnos en la fe para tener el discernimiento y poder ver allí donde falta una palabra de vida, ser nosotros, como el Papa no puede andar por todos lados dando esa palabra de vida, ser nosotros en nuestro lugar aquellos hermanos de Simón Pedro que demos esta palabra de vida a nuestros hermanos. Y el Señor, que sabe lo que va a hacer, cuando tú das esa palabra y repartes ese pan que es su palabra en medio de los hermanos, Él la multiplica y alcanza para todos. Estas 12 canastas que se forman son todas las tribus de Israel. Son una imagen simbólica de la evangelización a todos los pueblos. Hay otra palabra que habla de los 7. Los 7 son los paganos. Vale decir, estamos hablando del mundo entero, estamos hablando de toda la cristiandad que está llamada a unirse a los judíos para ser un solo pueblo bajo un solo pastor, hasta el día en que el Señor se manifieste y rompa los muros que separan a los pueblos. Los hermanos no pueden estar separados. Como nosotros no podemos estar separados de los judíos no pueden estar separados de los musulmanes. Un solo Dios, y tiene que haber un solo espíritu. En algún momento se aclararán las cosas cuando tanto judíos como musulmanes reconozcan que Jesucristo es el Mesías. Era el Salvador de Israel al que no reconocieron y es el Salvador del mundo, el que vendrá nuevamente para salvar a todos los hombres de las intrigas y las furias del demonio, que hoy se llama nuevo orden universal. Y estamos metidos en eso. Están destruyendo la familia con la ideología de género. Están destruyendo el cristianismo con toda la ideología, las distintas sectas que aparecen y sobre todo esta ideología que lleva al hombre a centrarse en sí mismo. Preparémonos porque el combate va a ser serio y nuestra misión es salvar a nuestros hermanos. Hoy me he alargado un poquitito, perdónenme. El que tenga oídos para oír, que oiga.